ese entramado que hace, teniendo mejor comportamiento al desgarro que se puede llegar a hacer con los botines y los tapones. ¿Qué tiene? Otra consideración a tener en cuenta con la festuca es que idealmente habría que taparla. Por eso hoy arranqué diciendo, cuando arranca un proyecto de cero, en el cual se da vuelta al suelo y se prepara, se nivela, y tenemos la posibilidad de tapar esa semilla, es cuando se logran los mejores resultados con festuca. Una recomendación que se suele hacer es no ir a un 100% con festuca, sino hacer una combinación de festuca con raigrases, porque eso después nos va a dar la posibilidad de ir haciendo resiembras al voleo sin la necesidad de tapar con raígas, sin que se vea una gran diferencia en texturas y colores. Pasando lo que es raigrases perennes, también mejorados para lo que es césped. Hay una gran diferencia en lo que es forraje. Pensemos que algo forrajero está pensado para que crezca, tenga hoja ancha, algo que sirva para engordar novillo o para la vaca. Cuando nosotros estamos hablando de césped, hay otras características totalmente distintas. Buscamos finura de hoja, brillo, distintas tonalidades de color, desde verdes más oscuros, más intensos, a verdes más claros. Existen distintos mercados para eso. Y bueno, es por eso que lo que es la paleta de raigras perennes más completa, nosotros contamos desde Quijote, cual desde los verdes más claros, por así decirlo, Meteoro, Tucán, y hoy en día ya se está alargando, el próximo año ya va a estar en el mercado el Eminence, que hay una diferencia en tonalidad con un verde bien intenso, brillante, que va en gustos ahí. La realidad es que es eso, hay para todos los gustos. Otra de las características que se puede llegar a desear de nuestro césped es la densidad. A nosotros nos gusta tocar algo que sea mullido, eso se va a traducir a nivel de macollaje. Es todo lo que se va buscando a la hora del mejoramiento. Obviamente que hay pilares muy importantes como es la sanidad, en el cual obviamente que hay que estar atrás y va a responder mucho al manejo, pero uno de los pilares importantísimos es la genética. Nosotros, al contar con semillas de calidad, con una buena genética, después el manejo va a ser mucho más sencillo y nos va hasta abaratar costos y abaratar problemas, o sea, reducir problemas de no tener que estar tan atrás y depender tanto de las aplicaciones de fungicidas o algún tipo de químico. No sé si quieren comentar algo más al respecto. ¿Alguna experiencia de ustedes que nos quieran contar o hacer alguna consulta técnica? Aprovechen ahora. Así no se hace tan monótono. ¿Cómo es la festuca que van a sacar ahora? ¿La nueva? No, lo que estamos por la red es raigras, el Eminence. Es un raigras perenne, enano, en el cual ya hay un salto importante en lo que es la tonalidad. Tucán, no sé si lo conocen, Tucán ya es bastante oscuro, bueno, esto hay un salto importantísimo. Y a su vez algo que se nota mucho es la densidad de macollo. Cuando al tacto vos tocás los dos, el Tucán fue un salto muy importante a lo que se venía haciendo, pero bueno, siempre hay para seguir mejorando. Y cuando vos ves al Eminence, es espectacular. Obviamente, nosotros lo recomendamos hacia manejos profesionales, donde se esté encima, porque si no, muchas de esas diferencias capaz no las llegas a apreciar. O sea, varias cosas a tener en cuenta. Si vos tenés un campo bien profesional en el cual te vas a realizar los cortes, te diría que hasta diarios, es ahí donde se va a ver las mayores beneficios. Obviamente Tucán no es que va a quedar en desventaja ni que vas a decir está feo mi parque, pero a medida que vos vas mejorando, poniendo a punto tus técnicas de manejo, es donde podés ver bien el beneficio de la variedad en sí. Después, lo que son cancheros, demás, ¿qué utilizan? Están acostumbrados a usar mezclas festucas, raigráses, raigras puro. ¿Qué están? Y la que estás usando, por ejemplo, lo que es panes de césped, por ejemplo, más que nada yo utilizo lo que es el Quijote, el rallador Quijote y la festuca Gran Prix. Ajá. Claro, ahí la ventaja que tenés con las festucas es que te genera un entramado que para la hora de levantar los panes te puede llegar a acelerar un poco el proceso. La festuca en sí es más lenta, pero el entramado que te genera te puede hacer más fácil el hecho de generar el pan. Me quedo con la otra. ¿Te gusta? La Titan Ultra. Bueno, la Titan Ultra, lo que uno ve a la hora de realizar los distintos ensayos es otro proceso de mejoramiento en el cual vos ves más heterogeneidad. ¿Cómo? Se va a caer
Sí. Ah, eh, gracias por avisar. Vamos a alejar un poquito. Vos tenés más heterogeneidad. Si vos ves en el tapiz, vas a ver cada tanto alguna matita más elevada, hoja un poquito más ancha. Y es mucho más fácil cuando vos de golpe dejás de cortarla, empezás a ver mucho más pronunciado esa heterogeneidad. Es por eso que Grand Prix, además de otros atributos, pero eso que visualmente es más fácil, en el cual te das cuenta que hay un mejoramiento interesante. Y que está adaptada 100% a esta zona. Se mejoró y se arrancó todo el proceso de selección y mejoramiento del coronel Suárez. Y en cuanto a festuca de césped, estamos trabajando a nivel experimental con una nueva que va a ser más enana y más oscura que la Grand Prix. ¿Y qué porcentaje usás, Cristian, en las mezclas? No, ahí uso 50-50. Con buenos resultados. Sí, sí, lográs un buen balance entre regras y festuca. Y antes hacía una mezcla con coa, pero se encarece mucho. No solamente lo que es campo, sino lo que es parque. Claro. Espectacular. Y la boa lo que tiene un crecimiento más lento en la implantación, y por ahí según la especie que vos pones de acompañante en esa mezcla, puede tender a desplazarla por la agresividad en la implantación que es más veloz en la festuca y en la regras sobre todo. Y esa festuca que sigue, ¿cómo se llama? La que va a venir ahora. Está a nivel experimental, calculamos de acá a 2 años en el mercado. Está en proceso de selección y mejoramiento todavía. Todavía no tenemos que inspirar para el nombre. No está el nombre todavía. Hoy por hoy, más para la época de invierno, más resistente a la helada, ¿qué conviene? Y en ese aspecto, en cuanto a tolerancia al frío, el regras se comporta mejor, digamos, que la festuca. En ese sentido, el regras es más tolerante a heladas intensas. Por ahí en la festuca vas a notar algún amarillamiento de hoja por frío. Pero bueno, si vas en una mezcla adecuada, pones las dos especies y no vas a notar el efecto del frío, ¿no? ¿Vuelve lo que es la festuca? Claro, cuando se dan vuelven las temperaturas que activan el crecimiento, ahí empiezan a crecer bien y eso desaparece. Algo clave ahí es el tema de la parte de fertilidad. Ahí si no me escucharon. Algo para apoyar bastante y no ver tanto el efecto del frío sobre la festuca, el tema de hacer un buen manejo de la fertilidad previo al ingreso al invierno es clave. La vas a ver mucho más bien. Y otra de las ventajas que se utiliza más que nada en las zonas donde el riego es un problema, el agua de riego, a nivel de tolerancia de salinidad. Se va a comportar un poquito mejor lo que es la festuca que raigras puro. Si tenés un tapiz de raigras puro, podés llegar a ver manchones que se amarillentan si llegás a tener, que estás muy al límite con la tolerancia a la salinidad. Así que por eso nosotros recomendamos irnos más sobre festuca, la mezcla cuando haces, por ejemplo, en esta zona un 70-80% festuca y completar con raigras, porque después, a medida que vos vas resembrando, vas a ir solamente incluyendo el raigras. Entonces, la recomendación en general es esa. Más conveniente la festuca esta, ¿no? Sí, totalmente. Después, bueno, alturas de corte, eso se va regulando, hay muchas cosas en juego. Lo ideal es subir un poquito la altura de corte con la festuca, con la excepción de la hoja con la vaina. El raigras te puede llegar a tolerar unos milímetros acércate más al micrófono. Ahí, bueno. Lo que les decía, la altura de corte va a depender de muchas otras cosas, lo que se quiere de la cancha, pero cuando estamos trabajando con festuca, lo ideal es levantar un poquito la altura de corte, por lo que es la inserción de la vaina, de la hoja con la vaina. Sin embargo, un raigras te tolera un corte más bajo. Pero bueno, después lo que es corte, hay muchas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, en esta época, lo ideal es, independientemente si es raigras o festuca, levantar el corte por la temperatura. Por más que estemos con el riego atrás, la planta no llega a abastecer de bombear el agua del suelo, por más que estemos regando, para mantener una humedad alrededor de la planta que no esté totalmente estresada. Así que bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta. Así que la festuca sí o sí la tenemos que tapar
lugar o se comportan tirándola en un colchón seco, se comporta más o menos igual? Idealmente hay que taparla, por el proceso que es más lento. Vos tenés necesitas acumular mayor temperatura para desenvolver todo el proceso de germinación. Entonces, en todo ese proceso se puede llegar a secar, y si se seca, se muere esa semilla. Entonces, idealmente habría que taparla. El éxito que puedes tener al voleo es muy variable, o sea, te puede llegar a ir bien, pero capaz que lo volvés a hacer y no te va bien. Entonces nosotros lo que planteamos es taparla, generar un cierto movimiento después de tirar la semilla para que quede lo más tapada posible. Si no tenés esa posibilidad, volcarte más hacia el raíraz. Que el raíraz no vas a tener problemas, mucho más veloz, vas a ver cómo la semilla se bebe y rápidamente te larga la radícula. Van a pasar a nuevos verdes. ¿Con riego no existiría ese problema? Igualmente, yo te diría que igualmente la festuca la trates de enterrar. Porque con riego vas a tener, por más que hagas 3 riegos por día, en algún momento podés llegar a tener desecamiento y bueno, no vas a tener éxito. O te va a quedar desparejo, depende, porque viste cuando vos regás, se empieza a secar, no se seca por todos lados por igual. Bueno, ahí podés llegar a tener un distinto comportamiento y de golpe la cancha te queda muy distinta. Entonces, como para que se lleven, y siempre está lo ideal y después lo que se puede hacer. Dentro de lo ideal, festuca, ponerla en un planteo cuando arranca de cero, raíraz. Bueno, cualquier cosa vamos a estar acá para las consultas que precisen, serán bienvenidos. Gracias.